¿Alguien conoce a este señor? ¿Sabéis quién es, verdad? Robert Martínez, astrólogo. Y seguramente ya sabéis el tema, cómo realizar un viaje astral. Os dejo con él. Gracias, Robert. Gracias, Lourdes. Pues bien, venga, vamos a meter un poco de marcha a esto. A ver, vamos primero a poner el marco teórico básico para entender qué es un viaje astral, porque hay montones de mitos, confusiones y miedos arraigados en el inconsciente colectivo, y desde luego Netflix y las películas de terror no han contribuido precisamente a mitigar los miedos que podría haber al respecto. Lo básico que piensa uno cuando va a hacer un viaje astral es: podré volver dentro de mi cuerpo, alguien va a entrar en él, lo va a usurpar, me van a parasitar cientos de miles de entidades, voy a acabar poseído como la niña del exorcista. Eso es básicamente lo normal que le viene a alguien cuando plantea la idea de hacer un viaje astral, pero nada más lejos de la realidad. Realmente todos habéis hecho montones de viajes astrales. Entonces, primero vamos a conceptualizar qué es exactamente. Para que todo el mundo lo entienda, prácticamente todos los sueños normales y corrientes que tenemos, en términos prácticos, son lo mismo que un viaje astral. O sea, que cada vez que accedéis a un sueño, si os preguntara dónde estáis, pues podríais decir: estoy en el mundo onírico, en el plano onírico. Pues el plano onírico es equivalente al plano astral. Entonces, ¿dónde está la diferencia terminológica? ¿Por qué entonces diferenciar uno y otro? Pues normalmente llamamos viaje astral al proceso consciente en el cual nos adentramos voluntariamente en un sueño, que dentro de la literatura científica se le llama sueño lúcido. Y nosotros, desde la terminología más esotérica, le llamamos viaje astral, o sea, adentrarse consciente y voluntariamente en un sueño. Normalmente, cuando recordamos los sueños, cuando nos despertamos por la mañana o cuando nos despertamos a medianoche o cuando sea, pues más o menos recordamos que el sueño empezó en algún momento, pero no sabemos cuál. O sea, empezamos a tirar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y sí, aparecí en una escena en la que estaba en una habitación, estaba no sé dónde, pero cuesta mucho recordar exactamente de dónde vine. Se me viene preguntando, bueno, ¿y qué había antes? ¿Y qué había antes? Hay un momento que se difumina. Pues le llamamos viaje astral cuando nosotros somos capaces de atestiguar y retener el momento en el cual se inicia el sueño, que es un momento en el cual literalmente estamos tumbados, sea en nuestra cama, en el sofá o donde sea que estemos pernoctando en ese momento, y notamos cómo se desdobla nuestro cuerpo, como si nuestra conciencia, nuestra atención se trasladara del cuerpo físico que está tumbado y relajado en ese momento y se traslada hacia otro cuerpo, hacia otro envoltorio al que podemos llamar cuerpo astral o cuerpo onírico, porque en definitiva es exactamente lo mismo. Así que todos habéis hecho montones de viajes astrales, simplemente que es dentro de la categoría de lo que llamamos viajes inconscientes y sin control. Y decimos que son inconscientes y sin control porque usualmente cuando soñamos no somos conscientes de estar soñando. Y digo usualmente porque hay gente que sí, de vez en cuando te das cuenta de que estás soñando. Ay, sí, es verdad, estoy en un sueño. Digo, ya, pero hay pequeñas y sustanciales diferencias. La principal diferencia que tenemos cuando tomamos eventualmente algo de consciencia de que estamos soñando es que nuestro nivel de acceso a todo nuestro aparato mental es limitado, así como también nuestro nivel de operatividad. Si hacéis algún día el ejercicio de estar en medio de un sueño, daros cuenta de que estáis soñando, os daréis cuenta de que vuestra mente no está igual de despierta que en vigilia. Está un poquito más atontada. O sea, vuestro cociente intelectual ha bajado unos cuantos puntitos, unas cuantas cifras. Estáis un poquito más agilipollados. No pasa nada, es normal. Porque si toda vuestra mente estuviera al mismo nivel de intensidad que tenéis en la vigilia, os despertaríais. Esa es la razón. O sea, cuando vuestra mente despliega todo su potencial, es como el equivalente, como si activara todas las áreas del cerebro, entonces os despertaríais inmediatamente. Pero ¿qué pasa si solo activáis una pequeña bombillita, una pequeña lucecita, una pequeña porción? Entonces es posible permanecer en el sueño mientras sigues durmiendo.
Si los despliegas o los despiertas todos a la vez, entonces te despiertas y se acaba la experiencia. Por eso, los que hayáis tenido alguna vez un viaje astral, voluntario o involuntario, o alguna experiencia extracorpórea, que también es otra manera de llamarlo, o un sueño lúcido, os daréis cuenta de que si pensáis demasiado y sobre todo si tomáis demasiada perspectiva de lo que estáis haciendo, os despertaréis. Por eso lo normal, lo usual es pensar, pero poquito. No sé si recordáis, en los ordenadores antiguos pasaba mucho que a veces ocurría que había un cuelgue masivo y luego cuando reiniciabas el ordenador ya ni siquiera arrancaba el sistema operativo, se quedaba todo colgado y dices, hostias, ¿y ahora qué hago? Porque es que ni siquiera puedo iniciar ni arrancar ningún programa. Pues entonces llamabas al informático y el informático empezaba a tocar teclas y de repente iniciaba el sistema desde el modo a prueba de fallos, que era como una ruta sibilina y oculta que había creado el programador para poder entrar otra vez al sistema operativo, pero arrancando menos programas. Pues el viaje astral y la mente es algo parecido. ¿Cómo me cuelo en el sueño, que es normalmente un territorio en el que mi mente está a la mínima capacidad? ¿Cómo consigo que haya un poquito más de capacidad? Y vamos a hacer un paralelismo para que se entienda todavía mucho mejor. Porque el sueño lúcido o viaje astral es exactamente lo mismo que hacemos en las meditaciones. Es exactamente lo mismo que hacemos en las regresiones y es exactamente lo mismo que hacemos cuando estamos sometidos a un proceso de hipnosis o autohipnosis. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Cuando uno se autohipnotiza o alguien le hipnotiza o le conduce a hacer una regresión o simplemente cuando hacéis una meditación, cerráis los ojos, os relajáis y tratáis de entrar en espacios profundos de vuestra mente, en el fondo, ¿qué estáis haciendo? Pues investigar capas del psiquismo que normalmente no están accesibles en la vigilia. Y es porque normalmente, cuando estamos despiertos, nuestra atención se desplaza a la información que nos captan los sentidos. Es decir, yo ahora mismo tengo que estar pendiente de dónde estoy ubicado, por ejemplo, para no pegarme un hostiazo y matarme. Tengo que estar pendiente también más o menos de las luces, tengo que tener un timing para que no se me vaya demasiado el tiempo, tengo que estar más o menos pendiente del público para asegurarme que nadie se duerma, y si alguien se duerme entonces empiezo a gritarle y digo, viaje astral, a ver si consigues llegar. Todo eso hace que la atención tenga que ir basculando entre los sentidos y la mente, y eso es lo que decimos que una mente está despierta. ¿Qué ocurre cuando alguien empieza a distraerse? Cuando alguien se distrae, usualmente lo primero que hace el cuerpo es empieza a relajarse y el cuerpo se relaja cuando no percibe ninguna amenaza a su alrededor. Estoy tranquilo. Oye, esta conferencia es un puto coñazo, me recosto un rato, me relajo y mi cuerpo no percibe ninguna alerta. Entonces significa que la información que perciben mis sentidos en ese momento es irrelevante. No tengo que prestarle demasiada atención, no hay amenaza, no hay peligro y por lo tanto puedo centrarme en mis pensamientos. Pero tampoco me estoy centrando en mis pensamientos poniendo demasiada atención o concentración, es decir, tampoco hay tensión excesiva en mi área mental. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa mente va tomando una cierta inercia y poco a poco se va abandonando y va entrando cada vez en capas más profundas. De hecho, si alguno alguna vez ha atestiguado o prestado atención al proceso de quedarse dormido, os daréis cuenta que la mente va como entrando en un pozo profundo. Un pensamiento enlaza con otro, luego con otro, luego con otro, cada vez más profundo, cada vez más irracional el enlace, lo que enlaza una idea con la otra, cada vez tiene menos sentido, menos coherencia, menos lógica y sobre todo menos control consciente, hasta que te quedas dormido. El objetivo es conseguir guiar ese proceso, pero sin perderse completamente. Porque es muy fácil perderse, te puede pasar en una meditación, venga, cerrar los ojos, imaginaos que estáis en no sé dónde, y ahora aquí todo, y ya está, vamos por saco, ya lo hemos perdido. Digo, no, vamos a intentar conseguir adentrarnos poco a poco, hipnóticamente. Vamos llegando lentamente a ese estado en el cual la mente va utilizando lo mínimo para mantenerse despierta, para mantenerse consciente. A la mínima que nuestro cuerpo se relaja demasiado y la mente se relaja demasiado, caemos en el sopor y pasamos directamente al mundo astral, pero inconsciente. Y lo que queremos es que la mente siga estando allí. Vuelvo otra vez hacia atrás. Hemos dicho, el cuerpo se tiene que relajar. ¿Por qué? Porque la información que nos llega a través de los 5 sentidos capta constantemente nuestra atención, valga la redundancia, y eso hace que no podamos entrar en meditación. Por eso, usualmente, lo primero que hace alguien cuando va a hacer una meditación, ¿qué es?
O bien cierra los ojos o bien crea algún tipo de aislamiento acústico, sensorial o visual. Lo mismo que para dormir. A menos que tengáis paranoia con la oscuridad, normalmente apagáis la luz, intentáis aislaros para que no haya ruidos, dejáis al cuerpo en una posición cómoda y es decir, el cuerpo ya está inútil. Lo dejo ahí en estado de reposo y ya está. Y ahora quiero hacer lo mismo con la mente. Quiero que la mente poco a poco se vaya relajando. O sea, el truco básicamente para dormirse es relaja cuerpo, relaja mente y entonces la atención se desplaza automáticamente al siguiente plano, que es el plano astral. Lo que queremos todo el rato es que esa transición entre mente y cuerpo astral sea lo suficientemente lenta para que la mente no se vaya del todo. Y esto lo conseguimos fácilmente en meditación porque normalmente, si alguien nos ayuda, por ejemplo, nos vamos dejando guiar por la voz de alguien que nos dice, mira, ahora estás en una habitación, mira hacia la derecha o mira hacia la izquierda y tira para aquí y tira para allá. Entonces, gracias a una voz externa muchas veces que nos guía, es relativamente fácil poder mantenerse despierto pese a que estamos entrando en capas profundas de la psique. Este es uno de los objetivos principales. Eso también es un viaje astral. O sea, realmente estamos accediendo al mundo astral a través de una meditación guiada. También si es guiada por nosotros mismos, pero ahí tenemos que tener la suficiente fortaleza de voluntad y fortaleza conciencial para no quedarnos dormidos y además para llevar un mínimo hilo conductor. Lo mismo con cualquier regresión. Si os habéis hecho, seguro todos alguna vez, una terapia regresiva y os han conducido para mirar vidas pasadas o temas de esta vida misma, pero en clave más profunda, ¿por qué se hace esa técnica? Para sortear la capa profunda, la capa superficial, perdón, y llegar a la capa profunda. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder llegar al viaje astral mientras dormimos? Que es el viaje más espectacular, porque realmente el meditativo es muy útil, es muy práctico, lo podemos utilizar, pero hoy vamos a hablar también de cómo llegar al viaje astral con el cuerpo dormido. Con el cuerpo dormido, es decir, estoy soñando, sé que estoy soñando y voy a empezar a liarla, pero a lo bestia. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos que conseguir darle a nuestro cuerpo algún tipo de programación, de señal, de palabra, de concepto, de mantra, algún tipo de ancla para que cuando esté en el sueño, por ejemplo, se dé cuenta de que está soñando. O sea, porque a veces puedo asistir a toda la transición o otras veces, en medio de un sueño, me doy cuenta de que estoy soñando. ¿Cómo? Habiendo creado una pequeña programación. ¿Qué programación puedo utilizar? Puedo utilizar ilimitadas. Vamos a poner unas cuantas para que pilléis la lógica y luego creéis la vuestra. Por ejemplo, imaginad que os vais a dormir en una posición determinada, por ejemplo, recostados sobre un lado o sobre el otro lado, sobre un hombro, sobre otro, o incluso tenéis un anillo que os aprieta un poco. O sea, algo que os deje una ligerísima incomodidad, una ligerísima presión en alguna parte del cuerpo, y entonces en medio del sueño os daréis cuenta, digo, uy, algo me presiona el hombro, o algo me presiona aquí en el pecho, o en el ombligo, o en la mano. Y si eso está lo suficientemente afinado y además no es algo que llevéis siempre, sino que es significativo, es como si me pongo una pulsera ligeramente apretada al dormir, entonces dentro del sueño diré, ajá, aquí hay algo anómalo. ¿Qué es lo que tengo aquí en esta pulsera o en esta muñeca o aquí o lo que sea? El cuerpo te va a avisar de que realmente estás en un sueño. Y entonces a partir de ahí vas a iniciar una serie de maniobras que vamos a explicar a continuación. Pero eso es una de las posibilidades. Luego otra es simplemente, digo, no hace falta que utilice ninguna maniobra puramente física, pero sí que si tengo cierta experiencia meditativa, yógica o como queramos llamarla, yoga o técnicas de bioenergética, pues sí que puedo concentrarme en alguna parte del cuerpo en meditación y notar un cierto cosquilleo. O sea, puedo notar un cosquilleo en el entrecejo, puedo notar un cosquilleo en la garganta, donde me apetezca, de hecho, en cualquiera de los chakras, en cualquier parte del cuerpo, y antes de dormir voy meditando y voy notando la energía, cómo pasa por mi cuerpo, voy notando físicamente diferentes partes del cuerpo, y según aquella parte del cuerpo que me resulte más fácil evocar y amplificar, habrá un momento en el que, si me estoy quedando dormido, notaré como la presión de esa parte del cuerpo se amplifica muchísimo. Si alguno ha tenido alguna vez un viaje astral involuntario, es probable que haya sentido como una especie de descarga eléctrica, como una presión muy fuerte, como unos sonidos de turbinas,
Y eso se debe a que cuando estamos trasladando la atención hacia el cuerpo astral, toda la energía sutil que movemos ahora en vigilia, y ahora yo si muevo la energía sutil en vigilia, aquí en el tercer ojo, noto un ligero cosquilleo casi imperceptible. En el momento que me estoy durmiendo, que el cuerpo físico está relajado, que la mente está relajada, ese cosquilleo se convierte en una turbina de electricidad brutal. Entonces ya te das cuenta, coño, ya estoy transicionando, ya empieza la marcha, empieza el juego. Y es precisamente porque he acostumbrado mi cuerpo a notar esas sensaciones sutiles que allí ya no son tan sutiles. Allí se amplifican muchísimo. Entonces, el mero hecho de que hagamos durante el día meditaciones en las cuales aprendamos a notar el cuerpo, a llevar la atención a una parte o a otra, hasta notarla, hasta poder notarla y evocar la voluntad, eso nos ayudará eventualmente a despertarnos dentro de los sueños, lo cual puede ser bastante interesante y es una de las formas más sencillas que hay. Requiere un entrenamiento. De hecho, veréis que todas las técnicas o procedimientos requieren entrenarse durante el día. O sea, aparte de que podemos aplicar alguna técnica, algún truquito justo antes de dormir, lo más importante es ir adiestrando nuestra atención para que se acostumbre a hacer esto de manera mecánica. Los que hayáis hecho Reiki alguna vez, pues estaréis más o menos acostumbrados a sentir la energía en las manos. Pues bueno, si antes de dormir ya te vas directamente a sentir la energía en las manos y te acostumbras a ello, pues a lo mejor en un sueño te notas la energía en las manos y ya no solo es que notes la energía, es que la ves. Y dices, hostias, parezco Son Goku aquí con una bola de luz brutal y tremenda. Digo, ¿qué ha pasado? Digo, debo estar soñando. Digo, pues sí, o eso te has metido alguna... Bueno, pues... que de hecho cuando alguien se droga está accediendo al plano astral y por eso ve todo ese tipo de cosas, es decir, que una cosa va ligada a la otra. Entonces, cuando uno se acostumbra a ir al astral, la gracia, una de las, para mí es espectacular, porque es la prueba más definitiva de la existencia del mundo sutil, pues ahí vas a poder poner a prueba todo lo que has leído en todos los libros y manuales, que te dicen que si somos creadores, que si la vibración, que si la geometría, todo aquello que compras por resonancia, por geometría intelectual, por el hecho de que te parece lógico, que te parece armonioso, allí tienes la constatación empírica en primera persona de que todo eso es real. O sea, todas las pruebas que tú aquí haces en vigilia a pequeña escala, tú haces una idea, una intención y tarda 3 meses en salir algo, digo, vale, guay, bien, pero yo quiero más vidilla, más rápido. Digo, bueno, pues en el astral vas a ver a supervelocidad cómo se manifiesta lo que piensas, cómo se expresa tu sombra de manera directa, vas a ver el mundo energético, vas a ver la manipulación que hay de esta Matrix, es decir, cuando decimos una Matrix arcóntica de no sé qué, vas a ver los arcontes literal y directamente, o sea, vas a poder comprobar todo lo que se dice del mundo espiritual sin necesidad de hacer ningún acto de fe, o sea, directamente. Y no es algo tan complicado, no es tan difícil llegar a ello. Por eso merece la pena para ir normalizando ya la espiritualidad, que no nos traten como bichos raros. Digo, no, a ver, se puede abordar desde una perspectiva puramente experimental. Entonces, el que no quiera comprobarlo es por cerrazón mental y por irracionalidad. O sea, no puede ser que se nos tache a nosotros de irracionales personas que se niegan a hacer un experimento. Un experimento que es sencillo, que además no evoca ningún peligro, porque es algo que ya hacemos todas las noches, lo único que le agregamos una particular consciencia y voluntariedad. Así que lo de la capacidad de conectarnos kinestésicamente, corporalmente, con nuestro cuerpo, facilita que nos demos cuenta de que estamos soñando. Luego, evidentemente, tenemos otras maneras de hacerlo. El ejercicio que más utilizo para conseguir viajes astrales prácticamente cada noche es un entrenamiento que voy haciendo durante el día. Y consiste en lo siguiente. Normalmente, cuando visualizamos, cuando hacemos una meditación, podemos visualizar o en tercera persona o en primera persona. Es decir, si yo veo en tercera persona, pues me imaginaría yo como fuera de esta sala, como mirando desde fuera, desde arriba, y con vista de pájaro, pues voy mirando cuánta gente hay. En cambio, si me visualizo en primera persona, pues yo o estoy aquí o me pongo en cualquiera de esos sillones, y entonces yo tengo que notar la butaca, tengo que notar mi cuerpo, y eso sería una visualización proyectiva en primera persona. Pues bien, para conseguir viajes astrales, tenemos que acostumbrarnos a hacer visualizaciones en primera persona. O sea, ahora mismo cierro los ojos, me siento aquí y me visualizo a mí mismo como estoy tal que así. Y noto el micrófono aquí en la mano, me imagino que estoy hablando, intento visualizar lo que vería, o sea, intento simular completamente mi experiencia normal. Incluso me como una manzana, bebo agua, intento recrear sensorialmente en mi mente toda mi experiencia normal y corriente. O sea,
Imaginaos que vais a hacer una pequeña simulación de lo que es un viaje astral. Estáis sentados, o estáis tumbados, o estáis en una posición cómoda, donde sea. Y lo primero que hacéis es, imaginad que sale de vosotros como una especie de cuerpo fantasmal, vuestro cuerpo físico queda tranquilo, relajado en su sitio, y ahora os identificáis con el cuerpo fantasma que acaba de salir de vosotros. ¿Qué hará ese cuerpo fantasma? Ahora sois ese cuerpo fantasma. Intentad ser, y esto es importante, lo más honestos posible con lo que creéis que pasaría. Es decir, pues yo me proyecto, empiezo a andar y no veo nada. Perfecto, pues si no ves nada, eso es lo que hay. O sea, si lo ves todo negro, eso es lo más probable que os pasaría en un viaje astral. Que os desdobléis y lo veáis todo oscuro. O empiezo a desdoblarme y enseguida noto que me vuelvo al cuerpo. ¿Vale? Podría pasar. De hecho, es lo más probable que pase. Es decir, si sois auténticamente honestos, no forzáis las cosas, os imagináis que salís del cuerpo y tratáis de reproducir, de simular, de imaginar y de sentir qué es lo que pasaría. Porque de hecho, si después salís con el cuerpo durmiendo, veréis que ese tipo de cosas pasan. Y hay que aplicar una serie de procedimientos para que eso no pase. Y esos procedimientos tienen una lógica que os voy a ir explicando. Entonces, el mero hecho de ir haciendo pequeños ejercicios de simulación, por ejemplo, empezáis en vuestra habitación y empezáis a moveros por las paredes, a imaginar que tocáis las paredes, que tocáis las estanterías, que tocáis los cuadros, que pasáis por la nevera, abrís la nevera, tomáis algo, coméis, ahí podéis comer lo que queráis, que no engordáis, no hay problema. Podéis también hacer actos vandálicos, no pasa nada, no tienen consecuencias. Hay actos que tienen consecuencias, pero esos no. O sea, los actos superficiales que no cambian estructuras profundas son irrelevantes, o sea, que podéis hacer el cafre, lo que os dé la gana, que eso no tiene problema. Pero hay actos que sí que tienen consecuencias, que son aquellos que consiguen manipular las estructuras profundas. Y esos son los interesantes. Y es ahí donde encontramos la chicha y el jugo. Es decir, igual que cuando hacéis una meditación, si ponéis suficiente intención, si llegáis a una capa profunda y transformáis de alguna creencia, eso sí que tiene un acto importante, eso sí que tendrá repercusiones en vuestra realidad. Lo mismo que si plantáis la semilla de una intención en un lugar lo suficientemente profundo. Lo mismo que si habéis hecho o conseguido alcanzar algún tipo de comprensión dentro de una meditación, eso sí que tiene consecuencias profundas y energéticas a vuestra gran escala. Mientras que ir al patio del recreo a desahogarse un rato, pues no pasa nada, porque seguramente estaréis jugando con objetos meramente vaporosos, con proyecciones mentales. Es decir, que si tiráis la nevera por la ventana, será una nevera imaginaria por una ventana imaginaria en un espacio imaginario. Entonces no pasa nada. Y si le dais a un transeúnte, pues tampoco pasa nada. No os va a denunciar porque seguramente se va a regenerar a los 2 segundos. Lo importante es que todas las acciones que se hacen que transformen estructuras profundas, esas sí que son significativas y son las que vamos a buscar, son las que vamos a pretender encontrar para sacarle el máximo partido al viaje astral. Después hemos hablado de esta experiencia inmersiva donde podemos jugar con todos los sentidos. Os recomiendo especialmente que si queréis entrar en un viaje astral, también para programaros, sea a través de intentar crear un cierto nivel de silencio interno. Cuando adquirimos cierto nivel de silencio interno, os daréis cuenta de que de modo natural hay un cierto pitido de fondo en nuestra mente, en nuestro cerebro. O sea, cuando escuchamos a lo hondo, nos damos cuenta de que no hay un silencio sepulcral, sino que hay como una pequeña vibración que, si os fijáis, se acaba escuchando. Si os estáis durmiendo, esa vibración, esa especie de turbina, también se va a ir incrementando. No os asustéis, eso es normal y eso es lo deseable. O sea, lo que queremos precisamente es que esa turbina vaya ganando en potencia. Es verdad que acojona un poco cuando empieza a subir mucho de volumen y parece que va a estallar la cabeza, pero que yo sepa, nadie le ha estallado la cabeza. Y si le ha estallado a alguien, pues pido disculpas por el que le haya estallado, pero no ha sido culpa mía. En todo caso, sí que sube mucho el volumen, puede ser un poco impactante, pero os diría, no tengáis miedo, sino más bien poneos cachondos, excitados, porque estáis a punto de vivir algo espectacular e interesante. Entonces, tomad ese sonido fuerte, tampoco os recreéis en él, pero sobre todo pensad que la lógica de cuando estamos en ese momento de desdoblamiento, que muchas veces coincide con lo que llamamos la parálisis del sueño, o sea, el cuerpo físico se te queda parado, bien que haga eso, o sea, eso es un mecanismo defensivo muy bueno del cuerpo para que luego cuando estemos en el astral dando patadas voladoras, pues no salgamos también disparados por la ventana en la cama, es decir, que eso está bastante bien. Cuando estamos transicionando, usualmente lo que puede pasar es que notemos el cuerpo pegado,
que nos cueste movernos, que notemos turbinas, que notemos imágenes, que veamos sombras, que parezca que hay entidades. O sea, puede pasar un poco de todo, pero normalmente hay una amplificación sensitiva anormal, o sea, que notamos cosas que no notamos normalmente, las visiones o las imágenes se proyectan de forma también muy errática y extraña sin ningún tipo de sentido. Si pasan imágenes, tampoco le prestéis excesiva atención a las imágenes que pasen. Es decir, me da igual si pasan caras de seres desencarnados de hace 200 años, me da igual si pasan niños de África pidiendo dinero para una limosna, me da igual lo que pase. Es bastante irrelevante, esa información no es significativa, no es una revelación de la Virgen María, no os preocupéis. O sea, decir, uy, tengo que captar y salió tal cosa, digo, olvídate, es aleatorio. O no es aleatorio, pero seguramente no es información crucial para vuestra vida. Entonces, no prestéis atención en eso porque el objetivo en ese instante es que vuestro cuerpo energético empiece a ordenarse y a adquirir cierta consistencia y coherencia, porque si no, no se va a poder mover y por eso cuesta al principio desplazarse. Por eso se recomienda muchas veces, cuando estáis tumbados en la cama y notáis el cuerpo astral, que se empieza como a mover, pero no acabáis de despegar, aquí hay varios truquitos. Truco número 1, hacer la croqueta. Es decir, si yo estoy ahora mismo en un lado, pues giro y hago vueltas hacia el otro. ¿Vale? O sea, como si me cayera hacia el lado de la cama, me cayera hacia el suelo y no te pasa nada, que ahí flotas, allí no te vas a pegar un ostión contra el suelo. Flotas y ya está. O te vas hacia un lado o te vas hacia el otro y es muy fácil despegarse. Si queréis despegaros hacia arriba levitando, buena suerte, porque es más complicado. Sobre todo si no tenéis experiencia, es decir, que a veces si estás pesado, pues claro, quieres empezar levitando. Digo, muy bien esa serie Chuck Norris el chaval, es decir, quiere empezar por lo más difícil. También puede pasar a veces que digo, sí, me despego pero a trocitos, la pierna me va sola, ahora el brazo, pasan ese tipo de cosas. Tampoco os agobiéis. ¿Qué os recomiendo? ¿Os imagináis que aquí en lo alto hay algún soporte? Hay, por ejemplo, yo qué sé, pues una mancuerna o una espátula, lo que sea, un soporte. Lo agarráis y hacéis palanca, porque realmente cualquier objeto que proyectéis lo podéis llegar a encontrar. Lo cual está bastante interesante, porque somos creadores de realidad y allí se manifiesta de un modo mucho más rápido y notorio. Así que nos imaginamos que hay algo con lo que hacer palanca, hacemos fuerza e, insisto, allí da igual la barrigueta que hayamos cogido en verano, pesamos muy poco. O sea, que nos podemos levantar fáciles aunque estemos medio atontados. No pasa nada, es muy fácil, pesamos muy poquito. Y una vez que nos hemos empezado a mover, entonces no os flipéis ni os envalentonéis. Empezad poco a poco, porque si empezáis a mover el cuerpo cuando todavía está agarrotado, entonces seguramente regresáis al cuerpo de manera inmediata. Así que lo recomendable es que en los primeros pasos vayáis poquito a poquito. Intentad no pensar demasiado para que no se estrese el cuerpo y no os despertéis y entonces os vais desplazando lentamente, pausadamente, y una recomendación especial es con las manos vais como si tomarais prana del ambiente y os la lleváis aquí debajo del ombligo, en la zona del tantín inferior. Con eso notaréis como una pequeña y ligera descarga eléctrica, como energía que vais captando del ambiente y que os servirá para que la experiencia sea más duradera y sobre todo para que se organice, para que se distribuya de manera equitativa la energía por todo vuestro cuerpo astral. Si no hay suficiente energía en todo el cuerpo astral, entonces la experiencia se pierde. Así que esto es bastante importante. Y luego, si una vez que ya estamos en nuestra habitación o donde sea que nos hayamos desdoblado, otra recomendación es tratad de tocar algo. Tened algo en vuestras manos, no os quedéis quietos, no os quedéis mirando embobados a un lugar, porque entonces perderéis fácilmente la experiencia. Si alguien se agobia y quiere volver, vale, muy fácil, pues simplemente te quedas mirando fijamente a un punto y ya está, y te despertarás. Nada, 5 segundos, 10 segundos, fijamente, venga, no mires para otro lado, fijamente. Que te agobias más, que no sale así, bueno, han pasado 2 segundos, coño, un poco de paciencia. Pues cierras los ojos, te tumbas y te haces un buen rato tumbado. Ay, que sigo estando allí, no pasa nada, te tumbas, no tengas prisa por levantarte. Te tumbas y es igual, si es al 10º intento te acabarás despertando. O sea, despertarse es lo más fácil que hay. O sea, olvidaos del miedo ese atávico al no volver al cuerpo, se vuelve facilísimo. Lo difícil es sostener y prolongar la experiencia. Entonces os decía, tocad, porque el sentido del tacto es mucho más fácil de contentar, de controlar y de contener en el astral que el sentido de la vista o el sentido del oído. O sea, ahí rápidamente nos quedamos ciegos, rápidamente nos quedamos sordos, pero rara vez nos quedamos sin tacto.
¿También lo podemos perder? Sí, pero cuesta más. De hecho, y esto es común tanto en la meditación como en el viaje astral como demás, el órgano que funciona mejor es el órgano sensitivo, es el corazón. Por eso muchas veces en los sueños ordinarios, si bien cuesta describir lo que ha pasado, cómo ha pasado y en qué secuencia ha pasado, es fácil tener una explicación sentimental y emocional de lo que ha pasado. Por ejemplo, he tenido un sueño emotivo, un sueño angustiante, un sueño desolador, un sueño olvidable y ramplón. O sea, la parte emocional registra muy fácilmente la información de los sueños, traduce muy bien el significado real, no tanto la parte mental. Ya hemos dicho que la parte mental está mucho más atrofiada, así como la sensorial. Pero la sensitiva está a tope de potencia. Así que la primera y básica premisa en el mundo astral y en el mundo de los sueños es, primero, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has sentido respecto a tal cuestión? Esta persona que estaba a tu lado, ¿quién era? ¿La conocías? ¿No la conocías? ¿Te daba buen rollo? ¿Te daba mal rollo? Olvídate de la cara, que seguramente se te ha olvidado la cara, has perdido detalles importantes sobre su anatomía, sobre si era alto o bajo, cuánto pesaba, seguramente eso se te ha olvidado, es fácil que ocurra, que no le prestes atención, pero quédate con las sensaciones, porque te obliga el mundo astral, al igual que el mundo meditativo, a aprender a traducir la información que nos llega a un nivel emocional. Si os fijáis bien y os pensáis un poco, toda la información que recibimos a través del aparato sensitivo, de lo que llamamos emociones, se puede traducir en impresiones corporales en nuestra zona ventral. Es decir, casi todas esas emociones las podemos traducir en un sistema, casi podríamos decir, de código Morse, de acupresión sobre la zona del corazón, la zona del vientre. Es decir, una emoción negativa suele ser una presión, una contracción por esta zona. Una emoción positiva suele ser un cosquilleo expansivo por esta zona. Cuando alguien me da buen rollo o mal rollo, casi lo podría llegar a traducir todo en sensaciones físicas en un área muy concreta del cuerpo físico. O sea que aquí tenemos un código de traducción y de comunicación y de lenguaje con el otro plano. Y eso que podemos experimentar cuando dices, es que el amor no se puede explicar con palabras. Digo, sí, pero con sensaciones sí que se puede. Porque cuando alguien te cae mal o te cae bien, la explicación corporal es traducible, es expresable en términos más o menos conmensurables. Entonces, en un viaje astral, independientemente de lo largo o corto que haya sido, las sensaciones que nos han transmitido, que hemos sentido, luego se pueden traducir a conceptos. O sea, da igual que haya tenido un viaje astral de 30 segundos, da igual que haya sido de 10 segundos, seguramente me quedo con alguna sensación y luego eso lo puedo desglosar y decodificar. Luego esa información la paso al departamento mental y digo, a ver, ¿esto qué ha significado? Venga, empieza a hablar, empieza a soltar, empieza a explicarte y te das cuenta de que hay un montón de información allí encriptada. Lo mismo os lo recomiendo para cualquier meditación. Hacéis una meditación y he visto una mariposa que se me ha posado aquí, la mariposa era rosa, y luego me ha susurrado al oído que tú eres luz y eres belleza y eres amor, y luego me ha dicho que soy un arconte. Vale, da igual, ¿cómo te ha hecho sentir? Tradúcelo a sensaciones. Y de las sensaciones, ¿qué te puedes quedar? Haz una traducción sintética de todas las emociones que te ha suscitado una experiencia. Y entonces verás que la información relevante está allí, está codificada en ese idioma. Porque si acaso la conclusión más importante que saca uno cuando va al astral es que allí la información central nos llega en otro idioma. Lo mismo se puede aplicar a cualquier canalización. Da igual si abrís registros acásicos, si canalizáis con ángeles, con guías, ellos hablan otro idioma. No entienden el idioma humano. Si vamos al astral, conectamos con un guía, hablamos con la Virgen María, con quien sea, no hablan nuestro idioma, hablan en un sistema energético. Por eso al final cuando se intentan traducir los conceptos siempre dicen, pues sí, amor, luz, perdón, bondad, y no salen de ahí. ¿Por qué? Porque esas son las sensaciones que nos transmiten cuando las decodificamos, eso es lo que nos están diciendo de una manera o de otra. Pero luego, cuando tienen que decodificar situaciones humanas que nosotros presentamos en nuestro idioma mental, no tienen ni idea. No saben de asuntos humanos. Tú no le puedes preguntar a un guía si esta persona es buena o es mala. No te va a decir nada de eso porque no lo sabe, y menos en los términos que nosotros lo planteamos. Tengo que contratar a esta persona, por ejemplo, para un trabajo. ¿En qué clase de términos te lo va a decir? Imagina que alguien de recursos humanos le pregunta a sus guías espirituales si este es un buen candidato.
El guía espiritual, ¿qué te lo va a mirar? ¿En términos mercantilistas? ¿En términos de rendimiento? ¿En términos energéticos? ¿En términos de conexión romántica? No sabe, no tiene ni idea. Como muchos va a pensar si en términos evolutivos puede ser bueno para ti, pero a lo mejor es un desastre para la empresa. Pero luego llegas a la noche oscura del alma esta y bueno, te sirve de algo. Digo, ya, pero yo no es lo que te estaba preguntando. Digo, ya, pues no me preguntes a mí, coño, pregúntale al recursos humanos. O sea, al César lo que es del César, al guía lo que es del guía. Entonces, recomendación práctica para abordar el mundo astral es, vamos a intentar adentrarnos en otro idioma que tiene una lógica ligeramente distinta a la nuestra. Si trasladamos o extrapolamos nuestros conceptos mentales con nuestra cultura, con nuestro sistema de creencias al mundo astral, no vamos a entender un carajo. Lo mismo que pasa con los sueños. Si queréis interpretarlos literalmente, ¿qué pasa? Pues que yo qué sé, que todo es dificilísimo y rarísimo cuando te encuentras a la abuela desencarnada que se ha convertido en un diplodocus y que luego te susurra al oído. Digo, ¿qué significa esto? ¿Qué retorcida es mi mente? Digo, bueno... Eso sucede, entre otras cosas, porque hay una frecuente superposición de planos. O sea, normalmente no estamos en un sitio a la vez, sino en varios a la vez. Del mismo modo, imagínate que alguien tuviera la broma pesada o consiguiera la tecnología para expresar holográficamente y en tiempo real lo que pasa por vuestra mente. Hostia, qué cosas más bizarras saldrían de allí, ¿no? Y un pensamiento que divaga, salta con otro, ¿qué tal? Bueno, pues el mundo astral es algo parecido, solo que no solo con nuestra mente consciente, sino con nuestra mente inconsciente. Con el cubo de la basura, pues imagínate que sale allí, pues un popurrí tremebundo, donde es muy complicado extraer un eje lineal. De hecho, tiene una lógica lineal, pero es tan retorcida, tan rápida, que en la práctica cuesta deslindar. Por eso, la idea de hacer el viaje hasta el consciente es, por lo menos, poner un poquito de orden allí. Entrar allí y en lugar de estar recibiendo hostias y no sé ni por dónde me sopla el viento, tener un mínimo de control y de operatividad. Empezar a adentrarme en ese mundo y decir, vale, a ver, ya estoy aquí, parece que me puedo mover, ahora exactamente qué es este mundo, dónde estoy parado. Vamos, por ejemplo, primero en una autohipnosis. Cuando uno se hace una autohipnosis, ¿para qué lo hace? O alguien le hipnotiza. Pues en principio para llegar a capas de la mente que normalmente no llego. Es decir, tengo un recuerdo atrapado aquí de mi infancia donde sufrí un evento traumático. Entonces, ahora puedo visualizarlo, puedo verlo, puedo analizarlo porque he sorteado todas las capas de protección que mi psique ha creado para que este recuerdo no me desestabilice mi día a día. O sea, para que yo pueda seguir siendo funcional y sobrevivir en mi día a día, no me interesa analizar este recuerdo ahora. Con lo cual, yo lo analizaré cuando esté tranquilo y relajado. Es decir, cuando estoy en la sesión de hipnosis, ahí digo, vale, ahora estoy tranquilo, estoy relajado, podemos abrir las compuestas, puede salir el trauma, lo puedo analizar, lo puedo procesar, lo puedo transmutar, etcétera, etcétera. Pues el astral es lo mismo. El astral es un acceso directo a todo lo que hay en lo más profundo de nuestro psiquismo, que normalmente lo tenemos tapado por las capas mentales. Claro, las capas mentales para algo están. En este mundo en el que vivimos, en el que tenemos que adecuarnos a leyes, a normas sociales, a registros y protocolos familiares, pues no podemos ser 100% espontáneos, 100% auténticos. De hecho, solemos hablar con bastantes filtros. Pues, ¿cómo serías tú sin filtros? Pues bienvenido al mundo astral. Y de hecho en los sueños muchas veces pues actúas, vamos a decirlo, con menos filtros. Puede haber algunos, porque claro, algunos filtros están tan completamente imbrincados en la mente que ya se convierten en sistemas de creencias profundos, cuestan más de cambiar. Por eso algunos miedos son tan profundos, están tan estratificados en capas profundas de la psique que incluso yendo al astral los seguimos todavía teniendo. Pero podemos más fácilmente confrontarlos. De hecho, es obvio pensar que si uno tiene una pesadilla recurrente, sería más fácil abordarla estando consciente que no estando inconsciente. Porque luego cuando me despierto digo, sí, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro. Digo, ¿y por qué no lo haces en el momento? Digo, porque estoy agilipollado. Esa es la respuesta. Entonces lo que proponemos es, oye, ¿y por qué no conseguimos llegar a esa fase del sueño estando conscientes, estando presentes? ¿Por qué no me enfrento al lobo feroz o a lo que sea que tenga que enfrentarme en ese momento de una manera directa y frontal? Porque entonces voy a romper completamente esa estructura de mi psique. O sea, ese miedo que se va perpetuando aprovechándose de mi indefensión en los momentos en los cuales mi psique está tomada simplemente por el inconsciente, pues le voy a dar la vuelta. Y voy a tomar la fuerza de mi vida para poder enfrentarme a mis demonios internos.
Realmente no hay ningún miedo tan profundamente arraigado que no se pueda transmutar. No hay absolutamente ningún trauma que no se pueda resolver. No hay ningún daño que no se pueda reparar. No hay nada en este mundo que no se pueda confrontar, deshacer o equilibrar. Y precisamente con todas las herramientas energéticas encontramos la posibilidad de transmutar lo que es simplemente una energía enquistada. Una vez que comprendemos cuál es la mecánica de la energía, sabemos que no hay absolutamente nada que nos pueda frenar de un modo definitivo. Sí, nos pueden frenar, nos pueden obstaculizar, nos pueden retar, nos pueden desafiar, nos pueden tocar las narices de muchas y variadas maneras, pero no hay nada definitivo, nada que no se pueda abordar. Y precisamente cuando uno ve la energía en el mundo astral, se da cuenta que todos son paquetes de ondas, paquetes de frecuencias, y entonces todo el gran drama que tenemos es un paquete de frecuencias inarmónico. En cuanto eso se armoniza, toda la estructura interna y la estructura mental poco a poco se va alineando con ese paquete de ondas armonizado y finalmente las creencias limitantes se van deshaciendo. Uno, de una manera gradual y escalonada, va comprendiendo mejor la manera de abordar el mismo drama psíquico que tenías antes, ahora ya empiezas a verlo diferente. Ahora empiezas a ver soluciones, ahora se te ocurren más vías de acción y ahora en lugar de verlo como una especie de castigo demoníaco que se te ha implantado, lo ves como una oportunidad más, como un desafío, como un día más en la oficina. Así que entrar al mundo astral, entrar en meditación, entrar en regresión, entrar en hipnosis, que insisto, es lo mismo, sirve precisamente para poder entender cómo funciona este mundo. Este mundo funciona a través de energía. Este mundo funciona a través de comandos. Somos seres creadores, pulsamos energía, todos generamos algo cuando hablamos, cuando intencionamos, y el resto de seres hacen lo mismo. Y frecuentemente entramos en colisión. Prácticamente todos los conflictos que tenemos son porque algo que queremos choca con algo que quiere otro. Entramos en ese pulso y perdemos. Al perder tenemos que gestionar una frustración. Me siento solo, digo, bueno, ya, porque no has conseguido que alguien que es de tu agrado, que es de tu interés, sea recíproco en tu deseo de compartir. Yo quiero compartir con alguien, pero no me vale cualquier alguien. Quiero que sea este menganito o alguien genérico que todavía no he encontrado. Con lo cual, no deja de ser una intención que no encuentra respuesta hacia afuera. Es una cuestión puramente energética. Entonces, si uno aprende a afinar esa energía, a comprender mejor cómo dirigirla, cómo afinarla, cómo encontrar un feedback, realmente ese problema se puede resolver. Tengo una herida fuertísima en la psique del sufrimiento de no sé cuántas vidas que me torturaron. No deja de ser una energía de frustración que ha quedado acumulado y que se puede deshacer. Cuando uno va explorando las diferentes capas del astral o las diferentes capas meditativas, se da cuenta de que llegando a ese lugar todo es una ecuación de energía, es un puzzle que si tú eres capaz de mover una pieza por aquí y una pieza por allá, eso se acaba deshaciendo. Entonces no hay nada en este mundo denso, tan pesado, que con un poquito de esfuerzo energético y un poquito de paciencia no se pueda deshacer. Cuando hablamos del mundo que nos encontramos, de esta élite, de esta Matrix, nos damos cuenta de que los principales mandatarios del mundo, los que dominan las altas esferas, los magos negros, son los que dominan el cotarro en el astral. O sea, es allí realmente donde empieza su gobierno. Su gobierno no empieza aquí abajo con el poder económico, con el poder militar, con el poder sanitario, con el poder de los medios de comunicación. Su dominio empieza ahí arriba, a través de todo tipo de hechizos, implantes, tecnología, parasitación, entidades, todo tipo de subterfugios y triquiñuelas bastante oscurillas consiguen manipular nuestra energía para que una vez que hagamos un viaje estemos allí completamente atontados. Ya nos hemos dicho, sales al astral y tu cuerpo está atrofiado, atontado, le cuesta moverse y a poco que investigues un poco te das cuenta de que en cualquier viaje astral te encuentras gente que no sabe cómo, pues ahí está. Los tienes como de acompañantes, de figurantes, estás en tu casa y en tu dormitorio pues hay un señor ahí que te está mirando. Y no dice nadie, ¿quién es este subnormal? Digo, no, estoy aquí y tal, y entonces le preguntas, ¿y tú quién eres? Dice, no, y te contará un rollo macabeo, pero una mentira ridícula y absurda. No, que estoy aquí, que no sé qué, que iba a mirar si en la nevera, si faltaban huevos o no, y qué tal, que el agua no, que el agua te has dejado el agua aquí fuera y que se va a hacer... Ah, vale, pero ¿tú quién coño eres? Te dirá cualquier excusa tontísima, porque son entidades tocapelotas, que son las que más nos monitorizan, las que más nos observan y las que más nos parasitan. Es decir, básicamente intentan por todos los medios que no despertemos. Entonces, en cualquier experiencia astral, lo primero que nos vamos a encontrar son elementos de distracción.
hacen lo posible para que nuestra experiencia se corte, se distraiga o que perdamos el hilo conductor. Así que básicamente ese es el objetivo de esas entidades. La parte positiva es que cuanta más gente despierte, más gente vaya al astral, más gente lo haga conscientemente, más difícil se lo ponemos a estas entidades para controlarnos a todos. Porque claro, si salimos 3, pues es fácil controlar a 3. Si salimos 8.000, pues ya me diréis qué van a hacer estas. Van a tener que pluriemplearse, hacer aquí rondas nocturnas para controlarnos a todos. Realmente no pueden hacer demasiado, pero solo con los elementos de distracción ya consiguen tocarnos bastante las narices y fastidiarnos las experiencias. Imaginad que queréis ir, no sé, a donde sea. Habéis planteado ir a París, o queréis buscar a un maestro ascendido, o queréis hablar con vuestros guías, o con algún desencarnado. Os aseguro que por defecto os van a venir un montón de entidades a distraeros. Se os presenta a alguien, por ejemplo, con la apariencia de un ser conocido y ser querido, pero que a poco que le interroguéis os dais cuenta de que eso es marca hacendado, es decir, que no es, eso es de mentira. Digo, cabrón, esto es una falsificación barata. Pues claro, ahí desmitificas un poco, digo, a ver, cualquier frase que te digas en el astral, tómala con pinzas. Incluso aunque te encuentres un ser aparentemente de luz o que se presente como tal, interrógale, háblale. Lo mismo en una meditación. Cuando empecéis a interrogar a alguien, a hablarle a alguien, hacerle preguntas un poco jodidas. No seáis tan inocentes de decir, hola, ¿quién eres? Ah, yo soy Jesucristo. Digo, vale, claro, todo el mundo es Jesucristo, está en todas partes de aquí, atendiendo todas las meditaciones. Digo, vale, pero dame una respuesta, por ejemplo, plantearle algún dilema moral que tengáis en aquel momento que sea jodido, no una cosa fácil. No me digas, sí, haz lo que dicte tu corazón. Digo, no, ya, espero algo más de Jesucristo, un poco más de chicha, un poco más, un razonamiento metafísico y espiritual más profundo, más complejo, algo que no se me haya ocurrido. Entonces, cada vez que interroguéis a una entidad, sea en meditación, sea a través de un canalizador, sea a través de los registros, plantead preguntas complejas. No partáis de la base de que lo saben todo y que ellos ya son superiores y súper sabios y que ya enseguida sabrán mejor que tú todo lo que tú tienes que hacer. No. Vamos a plantearles un poco esa pregunta, porque es muy fácil que quien nos encontremos, pues digamos, sea una marca blanca, que realmente no sea ningún maestro ni sea nada, y simplemente nos dé una respuesta genérica, facilona, que no tiene el más mínimo tipo de sentido de operatividad o que simplemente es una obviedad tan básica y tan superficial que no os aporta absolutamente nada. Y entonces, ¿para qué te convoco? Para que me digas obviedades, espero de ti algo un poco más, no sé, profundo, algo que yo no sea capaz de ver. Entonces, mi recomendación, tanto en el mundo astral como en el mundo de las meditaciones, es, en lugar de pedir consejo, porque ellos, los buenos, de alguna manera, las entidades positivas, no suelen decirte lo que tienes que hacer, entre otras cosas, primero, porque no lo saben, y segundo, porque eso es una cuestión que nos concierne a nosotros, o sea, porque al final respetan la voluntad, al final es tú qué quieres, ¿no? ¿Quieres elevarte espiritualmente? ¿Quieres disfrutar aquí de la materia? Entonces, no te pueden decir qué es lo bueno. Pedirles definiciones, conceptos, explicación de cómo ven ellos la situación, pedirles algo más neutro, algo que se pueda ver mejor desde el mundo energético. Oye, pues quiero una descripción energética, neutra, sin juicios de esta persona. Si me dicen malo, digo, no, malo no me vale. A ver, ¿qué misión tiene un poco? ¿Cómo funciona? ¿A qué ha venido? ¿Cuáles son sus destrezas, sus cualidades? En positivo, para ver si cuadra. Y si nos cuadra, si vemos que esa cosa pues tiene bastante sentido, pues bueno, podemos empezar a confiar un poquito más en esa entidad. Pero también obtendremos información que es relevante, información que puede ser útil para que luego con nuestro juicio, con nuestro discernimiento, la aplicamos como consideremos. Pero básicamente, siempre que hagamos canalizaciones o conectemos en el astral con una entidad, interrogad, preguntad. Y si vais a preguntar cosas, sobre todo, que os puedan responder y que os sean útiles. No, insisto, pedirle consejos de si tengo que dejar a mi pareja o no, digo, eso no os recomiendo que se lo preguntéis. Porque como asesores matrimoniales tampoco son demasiado buenos. Pensad que ahí en esos mundos de Yuppie que tienen ellos, las relaciones son cosas muy energéticas. Entonces ahí ya el match y la compatibilidad es muy fácil. O sea, o encajas o no encajas. Ahí no tienen que haber hipotecas, ni niños, ni historias. En estos mundos más complicados como el nuestro, confluyen tantos factores que es mucho más complicado dirimirlo. Así que si vais a consultar pues a seres no físicos sobre cuestiones sentimentales, casi mejor os lo podéis ahorrar. Y lo mismo, si pero es mi llama gemela, pero me querrá toda la vida, digo, no, eso no lo pueden saber. ¿Por qué? Porque el libre albedrío prevalece y por lo tanto no puede saber, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Va a estar conmigo toda la vida? Digo, o sea, que si se la lío cada semana, ¿va a estar conmigo aunque se la líe? Pues evidentemente que no. Entonces es obvio que no te pueden responder a algo que es inanticipable porque depende de tus acciones. O sea que básicamente
el mundo astral nos va a servir para entender cómo funciona este mundo energético y también para hacer decretos. Supongo que todos sabéis lo que es un decreto, que es cuando hacemos una afirmación en voz alta, con una intencionalidad clara, con un propósito vibratorio, con algo que queremos manifestar en nuestra vida. Pues cuando lo hacemos en el astral, la fuerza, la potencia se amplifica una auténtica barbaridad. Vamos al astral, hacemos un decreto y la potencia se incrementa, con lo cual la probabilidad que tenemos de manifestarlo luego en nuestra vigilia es superior. Y además lo podemos ir repitiendo secuencialmente una y otra vez para ver también qué modificaciones energéticas hay. La primera vez que lo haces sientes una cosa, la siguiente sientes otra. ¿Por qué? Porque el tejido de la realidad que se moviliza cada vez que tú plasmas una intención se va alterando. La primera vez que lo mueves genera una cierta resistencia. La segunda vez, otro tipo de resistencia. A lo mejor la primera es todo muy fluido porque, bueno, al principio no tienes ninguna creencia limitante. Hasta que llegas a un punto en el que chocas con algo y te preguntas, ¿me estaré desviando de mi camino? ¿Es que estoy perdiendo la fuerza? ¿Estoy perdiendo la motivación? Digo, no, la energía ha llegado hasta un obstáculo. Y entonces, desde el obstáculo, ya no basta con el decreto original. No basta simplemente con el primer empujón. Hace falta agregar matices. Y esa es la gracia también del mundo energético y astral. Uno empieza con una intención, por ejemplo, quiero estar saludable, o quiero ser abundante económicamente, o quiero tener una gran vida en pareja. Perfecto, está muy bien. Hasta que nos encontremos con un tema concreto que sí que es desafiante. Un punto que entra en confrontación con nosotros mismos. Es decir, mira, sí, quiero tener una vida de pareja armoniosa, feliz y compartir con un compañero, con una compañera, con lo que sea. Y luego me encuentro y digo, ya, pero tampoco quiero que me consuma demasiado tiempo libre. Entonces ahí empieza ese choque natural que tienes entre la libertad personal y el compartir en tu vida. Entonces eso vas a tener que ajustarlo y definir, bueno, entonces, ¿cuánto porcentualmente quiero compartir? ¿Cuánto necesito de tiempo libre? ¿En qué categoría? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Eso es lo que vas a tener que contrastar y redefinir. Esa parte mental que se ha generado en forma de obstáculo. O lo mismo, quiero abundancia económica, abundancia económica, abundancia económica. Perfecto, muy bien. Te viene la mafia con un trabajo que simplemente enterrando 4 cadáveres y llegando a un maletín de aquí a allá, te pagamos 30.000 pavos. Y dices, hostias, joder con la abundancia económica. Digo, bueno, pues haber afinado más. Y oye, que tiene que estar en congruencia con los valores y tal. Digo, vale, pues entonces vamos a afinar un poco. Entonces el mundo energético nos sirve para entender que la energía es neutra. La energía ni te castiga, ni te premia, actúa exactamente igual que actúa la física. En la física, cuando se analiza la partícula, la energía no tiene una intencionalidad particular, o sea, simplemente rebota y actúa y reacciona de acuerdo a determinadas leyes. Pues en el mundo energético, cuando agregamos la parte subjetiva, nosotros nos convertimos en accionadores de esa energía, pero realmente la forma en que reacciona, la forma en que opera, es exactamente la misma que en la física y que en la química. Así que cuando nosotros hacemos un viaje astral, estamos haciendo un viaje energético. Estamos comprendiendo cómo funciona la energía sutil en nuestro cuerpo biológico, cómo trasladamos o saltamos de un cuerpo a otro, cómo y qué relación hay entre nuestro cuerpo emocional, el mental y el físico, cómo los tres se van sincronizando. Y a medida que una persona está más despierta, que está más conectada, precisamente va notando más las sincronizaciones y desincronizaciones de su cuerpo energético. O lo mismo, antes comentaba Verónica cuando desencarnó su padre, cómo notó una paz tremenda cuando él desencarna. ¿Por qué? Porque a medida que uno va afinando su cuerpo astral, este cuerpo sensitivo se va afinando tanto que se va sincronizando con lo de los demás. Lo que llamamos empatía, y la empatía se va desarrollando también a medida que uno afina su capacidad sensitiva, es abrir tu campo energético hasta captar y sentir lo que siente el otro, hasta el punto de que te puedes sincronizar con lo que siente el otro, con lo que piensa el otro o incluso con lo que físicamente le pasa al otro. O sea, que realmente la empatía, la correlación energética que hay entre nosotros se puede ir incrementando a medida que abrimos nuestro espacio personal. Esto puede ser abrumador muchas veces y mucha gente se queja, es que siento demasiado a los demás y que luego me cuesta quitármelo. Digo, vale, está muy bien, pero es el precio de afinar la intuición, es el precio de afinar la sensibilidad, es el precio de estar más perceptible a la energía sutil, que captas lo que te gusta y lo que no te gusta. Eso es como decir, me gustaría tener menos oído porque los sonidos estridentes me molestan mucho. Digo, bueno, pues entonces sí, puedes aspirar a una mayor sordera. O preferiría reducir mi visión porque no me gusta lo que veo. Digo, bueno, pues sí, pues irás desarrollando miopía, cataratas y todas las enfermedades oculares. Esto es perfectamente hecho al gusto de todo. Pero claro, cuando uno reduce la sensibilidad y la empatía, también reduce la capacidad de sentir alegría, amor, euforia, felicidad.
todo va en el pack. Lo que no puedo es acorazarme sensitivamente, dejar de sentir las cosas malas y pretender sentir las buenas. Digo, no, si tú pierdes capacidad de sentir malas, también pierdes correlativamente capacidad de sentir buenas. Entonces el juego interesante es, bueno, ¿eres capaz de darle la vuelta a las emociones negativas, aun sintiéndolas, darles un cauce, un carril para transformarlas? Porque ya hemos dicho que bueno y malo no son categorías existentes en el mundo energético. Es nuestro sistema sensitivo el que juzga o califica de bueno o malo en función del placer o displacer. Pero el displacer, lo negativo, lo doloroso, lo traumático, el sufrimiento, se puede transformar. Y en las experiencias astrales uno se acaba convirtiendo poco a poco en un experto a la hora de captar sutilezas energéticas y emocionales y en transformarlas. Entonces lo divertido es, a medida que tengáis viajes, que os enfrentéis a la sombra, que os enfrentéis a veces a lugares que a lo mejor dan un poco de miedo, pero sabéis perfectamente que estáis protegidos y que no os puede pasar nada, entonces habrá un momento en que le daréis la vuelta, en que eso que os daba miedo, pues ya no os dará miedo, que eso que os daba tanta euforia, pues la tercera vez que veáis un paisaje paradisíaco, digo, ¡ay, me quiero quedar aquí toda la eternidad! Digo, cuando veis ahí 10 minutos muertos de asco, viendo pasar ahí unas cascadas terribles, digo, ya, ¿y qué hago aquí ya con la puta cascada? Si no se puede hacer nada, si no hay nadie, eso está muerto de asco. Pues habrá un momento que diréis, oye, pues no es tan mala esta vida, tampoco está tan mal. Una vez que hayáis cotejado de verdad experimentalmente, y algunos seguro que lo habéis hecho, los mundos energéticos y espirituales, pues vais a poner a cada cosa en su sitio. Ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno, en el sentido de que ni las experiencias terroríficas lo son tanto, sino que se pueden manejar bastante bien, ni las experiencias luminosas son para quedarse ahí toda la eternidad, sino que lo divertido de este juego, de este plano, de esta Matrix, es poder jugar también con la dualidad, ser capaz de balancear entre estados de ánimo, jugar entre lo positivo y lo negativo, también para poder disfrutar verdaderamente de las cosas. Si no hay un contraste, si no hay un sufrimiento, si no hay un reto, si no hay una dificultad, es muy complicado luego disfrutar de las cosas. Uno a veces se puede crear una cárcel de seda, un mundo parado, completamente controlado, y luego quejarse de que el mundo le aburre y que no le reta. Digo, bueno, es el precio. Si uno renuncia a las emociones, renuncia al mundo sutil. Creo que ya estamos prácticamente en el tiempo, pero para finalizar, simplemente recordaros que el ejercicio más básico para conseguir la conciencia del mundo astral es conectar con el cuerpo sensitivo, sentir las cosas. Me da igual si lo que sentís es físico, si simuláis una sensación física, si imagináis una sensación física, pero todo lo que sea imaginar sensaciones, amplificarlas y potenciarlas dentro de vosotros hará que de manera natural en los sueños poco a poco vayáis despertando, controlándolos, y finalmente habrá un momento en el que los dominaréis completamente y podréis hacer lo que queráis como si fuerais Neo en la película Matrix. Muchas gracias. Gracias, Robert.